Encontramos ya visualizando nuestro proyecto integrador del día de hoy y de toda esta semana, que es muy, en realidad, sencillo y muy esquemático. Por eso vamos a verlo y vamos a hacer una revisión para que no se nos escape nada y para que podamos entenderlo paso por paso. En realidad es muy sencillo. Después de realizar el proyecto integrador, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar algunas especificaciones de esta última semana para que no nos quede ninguna duda. Así que pues ya estamos aquí. Este proyecto integrador se llama Consecuencias sociales y culturales de un fenómeno o un hecho histórico. Dice, durante las últimas semanas del módulo, aquí estoy leyendo las voy a acercar. Durante las últimas semanas del módulo hemos realizado diversas actividades de aprendizaje. Además, la experiencia de reflexionar con otros compañeros que nos permite hacer un análisis comparativo entre lo que pensabas antes de haber revisado los temas y después de realizar las diversas actividades. Ahora puedes elaborar un ensayo a nivel básico con la información recopilada. Tal vez es la primera vez que escuchas ensayo o que pensamos en la palabra ensayo desde este punto de vista como un texto. Pero vamos a ir adentrándonos para ir comprendiendo a qué nos referimos con esto de ensayo. Bueno, aquí se nos menciona cuál va a ser el producto que vamos a entregar. Y lo que vamos a entregar específicamente es un documento que va a contener un ensayo escrito por ti y va a estar hecho en un procesador de textos, donde vamos a describir las consecuencias sociales y culturales de un fenómeno natural, ¿sí? Y bueno, entonces, aquí está esta pequeña explicacioncita. Aunque el ensayo es un texto complejo para este proyecto integrador, solo vas a desarrollar los puntos que están subrayados en amarillo en la siguiente tabla. Dice así. El ensayo, como un tipo textual, es difícil de caracterizar, dada la diversidad de textos que suelen caer bajo esta denominación. ¿A qué nos referimos? Bueno, a que se le puede decir a muchas cosas que es un ensayo. Se puede llamar a distintas cosas ensayo. Pero aquí no nos vamos a hacer bolas porque nos vamos a referir con ensayo a algo muy sencillo y además solamente vamos a hacer algunas partes. Pero de todas maneras es importante que vayamos acercándonos a entender qué es esto del ensayo. Después dice, puede decirse que el ensayo se caracteriza por la presentación de un tema desde una interpretación personal y además de que sea una interpretación personal, tiene un rigor argumentativo. O sea que no solamente voy a decir mi opinión, no solamente voy a decir lo que yo pienso, cuál es mi postura, sino que también voy a explicar, explicando el porqué de las cosas. Luego dice, por este motivo, es un género que permite cuestionar, ampliar o revisar puntos de vista. Y un ensayo puede contener todo esto que está aquí abajo en la tabla. Y básicamente las secciones son introducción, desarrollo y conclusión, además de las referencias. Y cada una de las secciones contiene distintos elementos. Por ejemplo, la introducción, además de enunciar el objetivo, también tiene una justificación del tema, una descripción de la estructura, por ejemplo, o el desarrollo tiene todos estos elementos. Pero nosotros solamente nos vamos a enfocar en uno de los elementos de cada sección. Por ejemplo, en la introducción solamente vamos a poner una explicación de lo que es el objetivo. Aquí, en el caso del desarrollo, vamos a poner solamente un desarrollo, es decir, una explicación de la postura acerca de la tesis que presentamos. Y en las conclusiones solamente vamos a expresar una postura final. Dice también en las referencias, solamente incluye un elemento y ese elemento sí lo vamos a incluir. Bueno, aquí ya vienen las instrucciones donde se nos pide que seleccionemos un fenómeno natural o un hecho histórico. Entonces, tenemos esta lista. 1, 2, 3, 4 temas. Son 4 temas que podemos elegir.
Dice el movimiento estudiantil del 1968, el sismo de 1985, o también puedes escoger un fenómeno natural que ocurrió en tu localidad o un hecho histórico que también haya sucedido en tu localidad. Es decir, que tienes muchas opciones. Puede ser cualquiera de las dos primeras que ya habíamos revisado en el módulo, o también estas que también ya hemos revisado en el módulo. Algún hecho natural que haya sucedido en tu localidad, es decir, donde tú vives, o un hecho histórico que también haya pasado en tu localidad. 2. Bueno, algo muy importante. En la selección de estas situaciones, es importante que conozcamos, que nos acordemos qué es un fenómeno natural. Un fenómeno natural, en este caso nos estamos refiriendo a hechos que hayan afectado o cambiado de alguna manera la situación de vida de nuestra localidad. Por ejemplo, en este caso no nos estamos refiriendo al eclipse, sino a, en la mayoría de los casos, lo que se vivieron como desastres naturales. Bueno, vamos a pasar al punto número 2. Recurre a diversas fuentes e investiga información sobre el fenómeno natural o hecho histórico que seleccionaste. Considera lo siguiente: cuándo sucedió y cómo sucedió, cuáles fueron las consecuencias sociales y culturales de este fenómeno natural o hecho histórico, y cuál era tu postura sobre los fenómenos naturales y los hechos históricos antes de lo que has estudiado durante este módulo. ¿Y cuál es tu postura ahora? Después vas a escribir el ensayo. Ahorita no te preocupes, vamos a verlo parte por parte cómo es que se hace este ensayo del proyecto integrador. Ahorita solamente estamos viendo las instrucciones. Bueno, los pasos que siempre uno debe seguir cuando está escribiendo es hacer una planeación, que es lo que estamos haciendo ahorita, hacer una redacción, que es lo que consiste en escribir, revisar lo que escribimos y después, si encontramos errores, reescribirlo. Siempre va a haber errores en lo que escribamos. Entonces, por eso siempre vamos a hacer una revisión, pero la parte más importante es la de la redacción. De todas maneras, no nos debemos saltar nunca la revisión. Es decir, no vamos a entregar lo primero que acabamos de escribir así, sin haber visto si nos faltan acentos o si nos faltan algunas explicaciones o si se nos fue por ahí algún error. Entonces, por eso vamos a reescribir después. Después llegamos al punto número 4, donde se nos indican las partes de lo que vamos a escribir. Dice, tu ensayo debe contener las siguientes características y elementos. Bueno, son 4 cuartillas o páginas, 4 páginas. Un margen normal, orientación vertical, aquí nos dicen los tipos de letra, un interlineado de 1.5 y bueno, notas al pie de página que también dice que puede tener. Ok, entonces, las hojas 1 y 2 van a ser las hojas en las que vamos a tener el título, es decir, la portada y también la introducción y el desarrollo. Y las hojas 3 y 4 van a ser las conclusiones. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya tenemos a grandes rasgos qué es lo que va a venir en nuestro ensayo, pero vamos a ver, como lo hacemos siempre, nuestra plantilla. Nuestra plantilla nos va a permitir ya, pues, entrar en materia. La plantilla la puedes encontrar en esta página de YouTube donde estás viendo este video, o también la puedes encontrar aquí arriba en los mensajes que estoy escribiendo. En todos los mensajes que voy a escribir esta semana, vas a poder encontrar el tutorial y la plantilla del proyecto integrador. En esta, por ejemplo, tutorial del proyecto integrador, le das clic y te aparece un tutorial del proyecto integrador. Es decir, una plantilla del ensayo. Le damos clic y se está desplegando aquí nuestra plantilla, y como siempre, pues basta con apretar en estos 3 puntos y elegir download o descargar, y se va a empezar a descargar nuestra plantilla del proyecto integrador. Lo único que tenemos que hacer es cambiar de ventana
Y listo. Entonces, ya que es lo que tenemos aquí, la plantilla del proyecto integrador, que para una forma más fácil, basta con que entres aquí en esta página de YouTube y donde dice mostrar más, ahí vas a encontrar el link para esta misma plantilla. Y bueno, tenemos la primera página. En la primera página vamos a poner solamente, y bueno, este no es el nombre de nuestro grupo. En esta página solamente vas a poner la portada. Para la portada me basta con que esté el título de la actividad y tu nombre. Y listo. Después pasamos a la siguiente página, donde vamos a explicar cuál es el objetivo. Y también vamos a incluir una pequeña justificación. Esta es una sugerencia para el inicio de nuestro módulo, de nuestro ensayo. Entonces, ¿por qué? Porque primero hago una presentación, ¿verdad? Una presentación muy sencilla. Vamos a ver cómo iría esto. En la parte izquierda de de este documento vas a encontrar una explicación de la sección donde nos encontramos. La sección donde nos encontramos es la introducción y una pequeña explicación de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, introducción. Justifica por qué elegiste el fenómeno que hayas seleccionado y explica brevemente al lector el tema que vas a abordar. Bueno, tema, el fenómeno natural. Y bueno, aquí está esta explicación. El tema es de qué fenómeno natural o hecho histórico vas a hablar en este ensayo. Y la justificación es por qué te interesa hablar de este fenómeno natural. Bueno, en este ensayo voy a hablar sobre el fenómeno natural o hecho histórico. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que elegí más bien un hecho histórico. Entonces, lo que voy a ir haciendo es completando en el texto que está escrito de negro con mis palabras. Entonces, por ejemplo, en este ensayo voy a hablar sobre el hecho histórico de la Revolución Mexicana en el estado de Morelos. ¿Por qué elegí hablar sobre este hecho histórico? Elegí hablar sobre este, y bueno, voy a ir cambiando, hecho histórico porque sucedió en mi localidad, donde se encontraba el cuartel general de Emiliano Zapata. Eh, durante los 10 años de la revolución se vivieron muchas cosas debido a las batallas entre las tropas de Zapata y el ejército federal, además de todos los cambios que después surgieron a causa de bueno, ya escribí de la revolución, que después surgieron, y listo. Mi pueblo jamás volvió a ser el mismo. De hecho, quedó marcado para siempre por los 10 años de la revolución. Y sobre todo porque Emiliano Zapata lo eligió ahí para tener su cuartel. Entonces, ya, ¿por qué elegí hablar sobre este hecho histórico? Una pequeña explicación de por qué lo elegí. Y luego, ¿qué características tiene el fenómeno natural que elegiste? Bueno, aquí puedo poner qué características tiene el hecho histórico. Este hecho histórico elegí tiene las siguientes características. Se trató de una guerra de guerrillas entre el gobierno y
Bueno, se trató de una guerra entre el gobierno y distintos grupos que tenían exigencias revolucionarias. Bueno, entonces cada quien haría una investigación, obviamente en el Internet, y completaría una pequeña descripción de cuáles son las características, las partes más importantes del hecho que se haya elegido. Entonces, bueno, lo más importante, por ejemplo, son las fechas. La revolución comenzó el 20 de noviembre de 2000, de 1910, y terminó en 1920. Significó, y ahorita no tengo los datos, pero significó la pérdida de más de 10 millones de vidas en México y el cambio profundo en la forma de organización política y social. Muy bien. Entonces ya tendríamos la introducción. ¿Qué estoy diciendo en la introducción? En la introducción estoy diciendo de qué voy a hablar, es decir, estoy enunciando mi objetivo y, y también estoy incluyendo una justificación, porque es importante explicar por qué hago las cosas. Aquí después traigo una explicación, una indicación en azul donde dice borra las preguntas en azul y las rayas antes de enviar tu actividad. Vamos a borrarlas de una vez porque ya tenemos el tema, ya tenemos la explicación, la presentación y ya necesitamos estas preguntas. Vamos a borrarlo todo para que se vea que tú eres el que lo hiciste. Si resulta que eres un compañero que no está en mi grupo, es importante también que borres todas las demás indicaciones, porque hay algunos maestros que prefieren que no estén dentro de una plantilla, entonces es importante esto. En mi caso puedes dejar esta plantilla y no hay ningún problema. De hecho es práctico porque uno va viendo dónde el compañero escribió la introducción al desarrollo. Después pasamos a la siguiente parte que también es muy cortita. La siguiente parte se llama desarrollo. Y antes de continuar, quiero invitar a los compañeros a que me compartan si tienen alguna duda o algún comentario. El chat sigue abierto, está abierto aquí en YouTube, entonces por favor tengan la confianza de preguntar si tienen alguna duda o algún comentario. Por ser hoy en la mañana, creo que tenemos muy pocos espectadores, pero bienvenidos a quienes están y a quienes van a estar viendo después esta grabación. Ya no pude realizarla ayer en la noche por un contratiempo, así que me disculpo, pero bueno, quise hacerla hoy lo más rápido posible para que ya tuviéramos listo este tutorial y con una explicación muy detallada de cómo es que vamos a ir haciendo esto. Así que, bueno, aquí en lo que consiste es en una tesis, una postura sobre la tesis presentada. Y vamos a... Bueno, eso, sí, en lugar de fenómeno natural ponemos tesis presentada y bueno, expresa tu postura sobre la tesis presentada y comenta tus hallazgos. ¿Cuáles son tus hallazgos? Y bueno, postura. ¿Qué es una postura? Una postura es qué opinas sobre el fenómeno o sobre el hecho histórico. En este caso estoy hablando de un hecho histórico, ¿verdad? Lo que yo pienso del hecho histórico que elegí es lo siguiente. Lo que yo pienso del hecho histórico que elegí es que se trató de una guerra que marcó
no solo a mi comunidad, Morelos, sino a todo el país, debido a la violencia que se generó y también a los distintos cambios en la forma en que las cosas estaban organizadas. Bueno, cada quien va a poner una explicación, en este caso sugiero una explicación más larga de 5 líneas, pero por ahora voy a quedarme con esto porque para ahorrar algo de tiempo. Lo que yo pienso del hecho histórico que elegí es que se trató de una guerra que marcó no solo a mi comunidad en Morelos, sino a todo México, debido a la violencia que se generó y también a los distintos cambios en la forma en que las cosas se organizaban, desde la política, la sociedad, hasta la cultura. Nada volvió a ser igual. Nada volvió a ser, o muchas cosas cambiaron, más bien. Porque muchos podrían decir que muchas cosas siguieron siendo igual y van a tener razón. ¿Cómo ocurrió este hecho histórico en mi comunidad? Aquí voy a tener que investigar. ¿Cómo ocurrió este hecho histórico en mi comunidad? Bueno, voy a buscar en internet y voy a encontrar cómo fue que sucedió este hecho histórico que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, mi comunidad se llama Tlaltizapán, Morelos. Entonces, voy a buscar en Google Tlaltizapán y revolución y voy a encontrar distintas entradas. Miren, me acabo de encontrar una justamente de Wikipedia que voy a usar y dice así, ¿cómo ocurrió este fenómeno en mi comunidad? Esto lo acabo de copiar textual en Wikipedia, pero acuérdense que uno va a escribir con sus propias palabras, no con las palabras de Wikipedia. ¿Cómo ocurrió este fenómeno en mi comunidad? Bueno, voy a escribir así, en abril de 1916, Emiliano Zapata puso su cuartel en Tlaltizapán, Morelos. Estaba peleando contra las tropas de Venustiano Carranza y el cuartel, que terminaron destrozando el cuartel. Esto es lo que estoy copiando de Wikipedia. Voy a poner aquí. Pero, ¿qué más voy ¿qué otra información puedo poner? ¿Cómo ocurrió este hecho? En abril de 1916, Emiliano Zapata puso su cuartel en Tlaltizapán, Morelos. Estaba peleando contra las tropas de Venustiano Carranza que terminaron destrozando el cuartel. Esto es importante y también las personas, más bien, los ancianos de mi pueblo cuentan que el ejército de Carranza terminó, o bueno, mató a muchas personas en el pueblo.
para amedrentar a Zapata. Y bueno, fue algo muy terrible que cuentan las personas y cuentan más cosas, pero bueno, fue algo que se generó a causa de que el cuartel de Emiliano Zapata estuviera en el pueblo. Y bueno, que ahí se hizo la lucha. Bueno, más bien voy a dejar así. Cuentan que hubo mucha violencia en esa época a causa de la lucha revolucionaria. Incluso le tocó a personas inocentes que no formaban parte de ninguno de los bandos. ¿Qué cosas cambió el fenómeno natural o el hecho histórico en mi comunidad? Bueno, vamos a explicarlo con mis palabras. Muchas personas decidieron irse del pueblo y otras fallecieron por la violencia. También hubo personas que se unieron a Zapata. Además, el cuartel, déjenme investigar esto. Bueno, de hecho, es que es algo de donde se puede obtener mucha información. Y una de las cosas que pasó también es que el ejército de Carranza fue muy cruel en mi pueblo. Llegaron y acusaron a muchas personas de haber ayudado a Zapata y los fusilaron y también los fusilaron por no haber pagado algunos impuestos. Entonces, hubo muchas personas que se unieron a Zapata. Además, el cuartel quedó para siempre en Altizapán y eh, Zapata se convirtió en un héroe y símbolo de mi pueblo. Entonces, estas son las cosas más importantes que pasaron, la violencia, cómo las personas se tuvieron que ir. En lo político, bien hubo un impacto, porque primero el pueblo estaba dominado por los militares y después la organización se realizó a partir de la nueva constitución. La nueva constitución es la constitución de 1917 y los proyectos agrarios. Bueno, los proyectos agrarios son estos proyectos de dar tierras a las personas que las trabajaban y bueno, funcionaron por un tiempo. Entonces, hay muchas cosas, esto es para ejemplificar que hay muchas cosas de información que se pueden obtener de aquí. Lo que aprendí investigando este hecho histórico es, ¿qué es lo que aprendí? Bueno, vas a explicar con tus palabras, ¿qué es lo que aprendiste? En este caso, por ejemplo, lo voy a poner solamente en una línea. Que la revolución marcó a mi pueblo de forma muy profunda. Y listo. Ya teníamos la parte más importante que es el desarrollo. Estoy poniendo varios párrafos en el desarrollo porque es importante que el desarrollo realmente sea un desarrollo y sea la parte más extensa de todo tu ensayo.
Si te fijas, en realidad es algo muy sencillo porque está guiado sobre esta respuesta a las preguntas. Entonces, con esto basta para expresar tu postura, qué es lo que piensas, es decir, qué es lo que aprendiste y cuáles fueron tus hallazgos. Mi postura es que marcó a mi comunidad, esto es lo que yo estoy queriendo demostrar. Y estoy compartiendo mi información, mis hallazgos y por último, cuento lo que aprendí. Ahora pasamos a la conclusión. La conclusión lo que nos pide es que expresemos una postura final después de hacer una descripción comparativa sobre si el fenómeno que elegimos para hacer la investigación, más bien sobre si las ideas, sobre si lo que pensamos sobre este fenómeno que elegimos o sobre este hecho histórico es lo mismo ahora que lo que pensábamos antes. Por ejemplo, este ensayo me sirvió para explicar que la revolución cambió la vida en mi pueblo. ¿Por qué? Y bueno, tú aquí vas a poner por qué y del fenómeno o hecho histórico que hayas elegido. ¿Y cambió la forma de ver el fenómeno natural o el hecho histórico, sí o no? Mi forma de ver el hecho histórico, ¿cambió o no cambió? Cambió porque me di cuenta de que hubo muchas que se vivieron muchas cosas y conocí más detalles al respecto. Entonces, cada quien va a poner aquí lo que le parezca, lo que haya sido. Si no cambió nada, pues vamos a explicar por qué no cambió. Esto es lo importante. Es importante siempre que expliquemos el por qué. Y por último, vamos a quitar también las partes en azul. Y obviamente este solo es un ejemplo, pero tú vas a tener que explicar con algunas líneas más tu conclusión. Esto es simplemente para no quitar el tiempo de este tutorial. Y creo que ya hice un buen ejemplo extendiéndome aquí en el desarrollo. Entonces, por último, vamos a pasar a las referencias. En las referencias vamos a poner las fuentes que hayamos consultado para elaborar el documento. ¿Cómo se ponen las fuentes? Bueno, las fuentes se ponen escribiendo el nombre del autor, pero en Wikipedia no hay autor. Entonces lo que vamos a poner es Wikipedia, el año, que es este año 2011. Vamos a poner entre comillas lo que buscamos. Yo busqué simplemente el nombre de Tlaltizapán y después voy a poner la página de internet. Y listo. Basta con esto. Es muy importante de todas maneras que tú pongas el título de la página de internet, el nombre el título del documento, del artículo, en este caso es Tlaltizapán, el nombre de la página de internet y la fecha. De esta forma, además de poner el enlace, vas a tener ya lista tu referencia. Entonces vamos a hacer una checada rápido para ver cómo quedó nuestro ensayo. Primero tenemos la portada. En la segunda parte tenemos la introducción y el desarrollo. La introducción es una explicación que nos presenta cuál es el objetivo de este ensayo que estamos haciendo. En el desarrollo decimos cuál es nuestro punto de vista, qué es lo que pensamos y después vamos a poner una descripción de lo que encontramos, de la información que encontramos, qué es lo que pasó y qué cosas fueron las que cambiaron. Ahora, en esta plantilla yo lo que dejé es fenómeno natural. Por favor, cámbialo. Si no elegiste fenómeno natural, pon hecho histórico, ¿sí? No dejes... Esta plantilla es para que tú la cambies como según tu comprensión. No dejes las cosas idénticas. Esto es solamente para guiarte. No dejes las partes las rayas. Adáptalo para que tenga una buena presentación.
O lo que sí es importante es que se respete el tamaño de letra y el color de la letra. En la última página tenemos a la conclusión, donde explicamos nuestro punto de vista final y sobre si cambió nuestra perspectiva. Y después, al final, tenemos las referencias. Así que una última checada. Portada, introducción, desarrollo, conclusión y referencias. Vas a hacer una revisión leyendo de nuevo todo lo que escribiste y ahí viendo si se te pasó alguna palabra, si pusiste algo de menos, si pusiste algo de más. Y antes de lo que hubieras pensado, vas a tener listo tu proyecto integrador. Y te invito a que lo mandes lo más pronto posible para que puedas revisar si es que hay algunas correcciones que te esté indicando. Entonces, es, esa es mi recomendación. Así que ahora ya terminamos nuestro